El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Lo fundamental es la presentación de un conflicto que se da entre dos fuerzas, es decir, entre dos personajes. Tenemos el antagonista que se opone al protagonista por un objeto o bien deseado. Los textos pertenecientes al género dramático están pensados y escritos para ser representados ante un público. Los subgéneros son tragedia, comedia, melodrama, entre otros. En los textos teatrales no existe narrador que cuente los hechos. Por lo tanto, el diálogo es la forma de presentación de los discursos dramáticos. Se incluyen las acotaciones escénicas. Así, se manifiesta una doble situación comunicativa, la situación teatral o escénica y la situación representada o imaginaria. Dentro de estas obras encontramos la construcción dramática, que presenta 4 aspectos fundamentales como la acción dramática, el conflicto dramático, las instancias dramáticas y las situaciones dramáticas. En cuanto a la acción dramática, se lleva a cabo a partir de una situación conflictiva. Es un momento de tensión. En cierta medida, toda obra dramática conforma un mundo que es semejante al de la obra narrativa, ya que en ambas se encuentran presentes los mismos elementos: acción, personajes y espacio-tiempo. Sin embargo, el drama organiza los sucesos de tal forma que les confiere o asigna una capacidad dramática. La tensión dramática se crea en el constante choque entre una fuerza que tiende a su realización y otra fuerza antagónica. Respecto del conflicto dramático, una obra dramática siempre desarrolla un conflicto que se produce por la oposición de dos fuerzas. Una que progresa en un determinado sentido para alcanzar cierto fin. El protagonista es quien lleva a cabo esta fuerza, y otra que en sentido contrario la obstaculiza y se opone a ella, fuerza realizada por el antagonista. Por su parte, las instancias dramáticas son las unidades básicas que conforman los diversos momentos de la acción. En primer lugar tenemos la presentación del conflicto, luego el desarrollo del mismo y por último el desenlace del conflicto. Dentro de las instancias dramáticas, en primer lugar tenemos la presentación del conflicto, que se va a dar la situación inicial de la obra en la que se van a configurar las fuerzas antagónicas o las fuerzas rivales y los objetivos de cada una de ellas. Luego, el desarrollo del conflicto. En esta instancia, las fuerzas antagónicas se van a convertir en fuerzas en pugna o fuerzas en lucha, que se va a ir desarrollando hasta alcanzar un momento de máxima tensión dramática o clímax. Y por último, el desenlace del conflicto. En esta instancia se entrega la solución del conflicto planteado al comienzo de la obra. La desaparición o derrota de una de estas fuerzas que están en lucha va a constituir al desenlace de la obra. Este proceso puede ser de repente, o sea, abrupto o gradual. El mundo dramático. Respecto del mundo dramático, podemos decir que este está constituido por acción, personajes y espacio-tiempo. Respecto de la acción, esta puede presentarse siguiendo un ordenamiento cronológico de los hechos o una disposición artística de los hechos, es decir, un orden no cronológico si es que la obra así lo requiere. Cuando los hechos están ordenados de manera cronológica, hablamos de trama.
mientras que cuando se disponen de una manera artística hablamos de argumento. Trama y argumento pueden coincidir. En el caso de la obra analizada El invento maravilloso de César López Ocón, podemos decir que esta sigue una línea de acción cronológica, ya que se sigue un ordenamiento cronológico de los hechos. Respecto de los personajes, toda obra dramática plantea un conflicto, es decir, la oposición de fuerzas que se enfrentan hasta que se produce el triunfo de una de ellas. Estas fuerzas no son abstractas, sino que están encarnadas en los propios personajes de la obra, que son los elementos fundamentales del mundo dramático. Entre los tipos de personajes podemos nombrar al personaje protagonista. Este es el centro de la acción y encarna una de las fuerzas en conflicto. En el caso de la obra analizada, el dueño de casa es quien encarna este papel o personaje protagonista. Otro tipo de personaje es el antagonista, que este personaje es opositor a la fuerza dramática del protagonista. También en el caso de la obra analizada, El invento maravilloso, la señora del dueño de casa, es decir, Filatelia, vendría a encarnar esta fuerza que se le opone al protagonista. También existen los personajes secundarios, que son aquellos que con sus fuerzas se suman a las del protagonista o a las del antagonista. En el caso de la obra analizada, el inventor y la cuñada del dueño de casa, o como se llama en la obra, Voz de María, vendrían a encarnar estos papeles secundarios. Por último, tenemos al personaje colectivo. Este es un personaje que no se singulariza, sino que se lo considera portador de las características de un determinado grupo. En el caso de la obra, El invento maravilloso, no se detalla ningún personaje colectivo, pero a modo de ejemplo, podemos decir que cuando hablamos de los niños o la gente en general, estamos haciendo referencia a un personaje colectivo. Elementos técnicos del drama. Estos corresponden a cada una de las partes en las que se divide la totalidad de la obra. Generalmente cada uno de estos elementos va a desarrollar un aspecto del conflicto y va a configurar la trama de manera gradual. ¿Cuáles son estos elementos? Primeramente, tenemos acto y cuadro. El acto es la estructura parcial de una obra. Es en cuántas partes se va a dividir la obra misma. Y el cuadro es la ambientación física de la acción dramática que se va a dar o que se va a generar mediante la escenografía. Luego, otros elementos de la obra es la escena, que es el periodo de la acción dramática misma, que va a estar marcado por la entrada o salida de uno o más personajes. En la foto se puede ver la escena de Un invento maravilloso donde entra la señora Filatelia. Y la acotación, que van a ser las indicaciones que el autor teatral va a dar a los actores. El aparte corresponde a lo dicho por el personaje en voz alta. Este no se dirige al resto de los personajes, sino al público a modo de narrador. Así, la audiencia se convierte en su receptor directo. El mutis se entiende como el gesto que realiza el actor dentro de la obra teatral para poder indicar que se retiró de la escena. Por ejemplo, referido a la obra El invento maravilloso, podemos ver este elemento cuando la voz de María se retira de la escena luego de que el dueño la haga callar porque viene su esposa Filatelia.